Hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Es para mí siempre un motivo de gozo el poder compartir la palabra de Dios. Continuamos con la serie de temas Camino al Cielo. Hoy llegamos al último tema y se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Voy a leer. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice: Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se ha escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El tema que voy a compartir es el juicio ante el gran trono blanco. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, añade bendición a tu palabra. Y bendice, Señor, a los oyentes. Y salva, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos aquí una visión del futuro, del juicio ante el gran trono blanco, donde van a comparecer, donde, como dice el pasaje, los muertos de todas las épocas, desde Caín hasta el fin de la historia de la humanidad. Y van a estar de pie delante de la presencia de Dios, como dice acá, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. ¿Para qué? Para darle cuenta a Dios de lo que hicieron mientras vivían aquí en la tierra, para darle cuenta a Dios de sus hechos y de sus acciones. Pero creo en mi deber advertirle de que usted debe hacer todo lo posible por no estar en este juicio. Debe hacer todo lo posible, se lo voy a rogar, se lo voy a suplicar, de que no esté en este juicio, porque en este juicio se encuentra sellado el destino final de toda la humanidad. ¿Dónde usted va a pasar la eternidad? ¿Si en el cielo o separado de Dios? Por eso tengo esta pregunta: ¿por qué no debemos estar en ese lugar? Yo he encontrado 3 respuestas a esa pregunta. Número 1, la primera razón, será un juicio de condenación. Escuche bien, será un juicio de condenación. La Biblia enseña que va a haber 2 resurrecciones. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, y lo voy a leer. Va a haber 2 resurrecciones. Capítulo 5, versículo 28, No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, todos, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La primera resurrección es la de los justos, la de los que hicieron lo bueno. Dice la Biblia que van a resucitar primero los que han muerto en Cristo. Eso lo encontramos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Escuche. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, dice, del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero el apóstol Pablo, sabemos que cuando el Señor Jesús descienda hacia las nubes y llame a los que están en los sepulcros, sabemos que van a resucitar con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados, con el cuerpo semejante al que tenía Jesús cuando se levantó de los muertos después de 3 días. Y él atravesaba las paredes con ese cuerpo, ¿verdad? Entonces los muertos van a resucitar y van a salir de la tumba con cuerpos glorificados a encontrarse con Jesús en las nubes. Esa es la primera resurrección. ¿Para qué? Para ser llevados al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Miren lo que dice. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos los seres humanos, pero en este tribunal están los que han muerto en Cristo Jesús. ¿Para qué? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En este tribunal Dios va a examinar, Jesús va a examinar, va a ver el trabajo nuestro, lo va a evaluar y lo va a recompensar. Este no es un tribunal de condenación. La figura que presenta aquí Pablo es de una tribuna vencedora, donde los atletas ganadores se presentaban para recibir su corona. Entonces Dios es justo y no olvida el trabajo de sus hijos, y en este tribunal los creyentes van a ser recompensados según su labor, sea bueno, sea malo. Malo aquí no es un malo de condenación, no es un malo de pecado, no, se refiere a un trabajo de baja calidad y bueno a un trabajo de excelente calidad. La primera resurrección, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo todos los que han muerto en Cristo Jesús. La segunda resurrección es la que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 20, a la cual acabamos de dar lectura, ¿no? Y dice aquí, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Si usted nota, no dice que vinieron del cielo. Dice, el Hades entregó sus muertos, el mar entregó sus muertos, la tierra entregó sus muertos. Entonces, no se está refiriendo de que ellos vinieron del cielo. Dice que ellos proceden del Hades. Y el Hades es el lugar donde van las almas de las personas que mueren sin Cristo, mal llamado infierno. Pero el infierno es el lago de fuego. Ese es el Hades, el lugar de condenación temporal por ahora. Dice que entregó sus muertos y dice que fueron juzgados, ¿qué? Según sus obras. Escucha, amigo y amiga, si usted está pensando morir y presentarse a Dios y cree que por sus méritos va a ganar el cielo, se equivocó. Al cielo nadie va por ser bueno, por ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre, un buen ciudadano. Hay gente que dice, no, yo no soy ladrón, yo no soy rapero, no soy prostituta, dicen así. No soy borracho, no soy drogadicto, yo soy una buena persona, un buen padre, una buena madre. ¿No cree que si me muero me voy al cielo? Mire, aquí tenemos a miles de millones delante de la presencia de Dios que van a ser juzgados por sus obras. Y no procedieron del cielo, sino del infierno. Salieron del Hades. Si usted está pensando salvarse por sus méritos, mire lo que la Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. La palabra de Dios es clara. Primero leo Romanos 3:10, para que pueda tener una visión clara de que por sus obras no se va a justificar. Romanos 3, 19, 20 dice, no 3:10, perdón, dice, pero sabemos, 3:19, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice que ningún ser humano será justificado por sus obras delante de Dios. No, dice que la ley te da conocimiento, te dice no mates, no mientes, no robes, no codicies, ¿no? Pero lo hacemos, ¿verdad? Pero no te da la justificación te la da Cristo. Entonces, si estás pensando salvarte por tus méritos, la Biblia dice no, estás bajo maldición y serás uno de los que estarán de pie ese día en ese juicio. Pero yo no lo deseo así, por eso comparto la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, es por la fe en Jesucristo. Tenemos que mirar a la cruz y creer en lo que Él hizo por nosotros, que Él derramó su sangre para perdonarnos. Nuestros méritos no valen para nada. Delante de Dios no sirven. La Biblia dice que nuestras oraciones, sacrificios, servicios y lo que hagamos a Dios y alabanzas
dice que son aceptas mediante Jesucristo. Porque mediante las obras nadie será justificado. Dice aquí en el libro de Gálatas el apóstol Pablo, en el capítulo 2, verso 16, le dice a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será ¿qué? Justificado. Mire, millones de personas esperando ser salvadas de ese juicio, pero solamente van a escuchar al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque por sus méritos nadie será salvo, más bien tus hechos te van a acusar, tus obras te van a delatar y te van a condenar. Pero la solución ahora es Jesucristo. Venir a Jesús, abrir el corazón a Él. Él es nuestro Salvador. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Punto número 2. Será un juicio que revela. Primero dije, será un juicio de condenación. Segundo digo, será un juicio que revela. ¿Revela qué? La gravedad del pecado. En ese momento se darán cuenta, como el que despierta de un sueño, así, de un sueño, lo horrible y terrible de sus pecados. Va a decir, oh, qué loco fui, que eso hice yo. Oh, ¿qué hice? En ese momento lo va a lamentar. La Biblia dice que el pecado separa de Dios. Dice, vuestros pecados han hecho divisiones entre mí y vosotros para no oírlos. Dice que los pecados nuestros apestan a los ojos de Dios. Sea el pecado que sea adulterio, sea mentira, sea aborto, no sea el pecado que sea robo, estafa, sea odio en su corazón. Eso apesta a los ojos de Dios. Dios abomina eso, ¿no? Entonces, en ese momento va a querer regresar el tiempo, va a querer volver a la tierra, pero ya es tarde. ¿Sabe lo que dice la Biblia? En Romanos 14, 11, capítulo 14, versículo 11 y 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Cada uno le va a dar cuenta a Dios por su pecado personalmente. No puede decir, no, mi amigo me enseñó a pecar, me enseñó a mentir, me enseñó a robar. No, cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí. Nadie va a defenderte a ti. Tú estarás solo delante de la presencia de Dios. Habrá millones, pero cada uno, Dios tendrá toda la eternidad para tomarnos cuenta de su pecado. No espere ese momento para arrepentirse de sus pecados. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y al contrito y humillado. Al que se arrepiente de sus pecados, dice la palabra del Señor. Se dará un juicio que revela la gravedad de su condición. Escuche bien, la gravedad de su condición. ¿A qué se refiere, pastor? Que en ese momento se dará cuenta que usted estará en un estado de condenación eterna. Condenado. Será un reo condenado que simplemente estará esperando el veredicto final del juez supremo. El trono es blanco. Y el blanco evoca o es alusión a la pureza, santidad de Dios. Y el pecado es lo sucio, lo inmundo, lo que apesta. Y usted será consciente y dirá, soy reo eterno, soy condenado eterno por una eternidad. No espere ese momento. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 22, 10, 11? Lo voy a leer. Apocalipsis 22, 10, 11 dice lo siguiente. La palabra de Dios dice esto en Apocalipsis 22, 10, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el 12 dice, he aquí yo vengo pronto. Ese 12 lo sella todo. Cuando dice, el que es justo, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabe a qué se refiere? Que va a haber un momento cuando Jesús dice, vengo pronto. Y él venga y lo encuentra en pecado o lo encuentra en injusticia, viviendo en santidad. Todo quedará fijo. Todo queda fijo. Si lo encuentra en inmundicia, inmundo quedará por toda la eternidad. Si lo encuentra en santidad, santo por toda la eternidad. Eso enseña la palabra de Dios. Por eso dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque aún, si todavía Jesús no viene, la muerte viene. Y si la muerte te agarra en pecado, así quedará fijo.
por toda la eternidad. Si la muerte te agarra en santidad, así quedará fijo por toda la eternidad. Será un juicio que revela los secretos más oscuros de la vida de los hombres. Escuche bien, los secretos más oscuros de su vida. Los pasajes del cual usted tendría vergüenza que alguien se entere. Lo que usted ha practicado. De repente le quitó la vida a alguien, asesinó a alguien, o robó, o violó. No sabe, no lo sé, Dios lo sabe. Pero déjeme decirle que en ese juicio todo eso va a ser revelado, va a salir a la luz. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Ahí está, en la escritura está. Lo que pasa es que no leemos la Biblia. Romanos capítulo 2, versículo 16, dice así la palabra. Dice, lo leo del 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice que Dios va a juzgar en ese día los secretos de los hombres, las cosas más íntimas, va a salir a la luz. Usted va a ver como una pantalla de cine, desde que está con el biberón hasta que está en el cementerio y murió. Va a ver toda su vida de delitos y de pecado. Va a estar allí. ¿Y sabe por qué va a estar allí? Porque un día no aceptó a Jesús como su Salvador. Porque si lo hubiera aceptado, Él hubiera perdonado sus pecados y lo hubiera borrado. Y no habría memoria. Dice que Él echa a lo profundo del mar los pecados. Pero dice que Dios va a juzgar el secreto de los hombres conforme a mi evangelio. Miren lo que dice el libro de Eclesiastés 12:14. Eclesiastés 12:14, lo voy a leer. Escuche esto. El fin de todo discurso es este, 12:13 al 14. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sus acciones malas, sus acciones buenas, serán vistas allí. Los secretos más íntimos, más oscuros de su corazón, serán vistos allí, en ese juicio. Usted estará delante de Dios, estará desnudo, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, mira lo que dice la palabra de Dios. No hay nada que se pueda ocultar a la presencia de Dios. De repente, usted se escapó de la justicia, de la vista de los hombres, pero recuerde esto, lo que dice la Escritura en Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. Hace poco vino una sobrina mía a la casa, su suegra, cantante folclórica, una mujer dura de corazón como la roca. ¿Sabe qué? Ella se fue a hacer la cola para cobrar su bono que están dando ahora. Tuvo todo el día, dice, una mujer que no tenía fe en Dios, tenía fe en sus santos, sus ídolos. Hace poquito me impactó este testimonio que escuché. Dice que se fue todo el día y el calor la agotó, llegó cansada a su casa con hambre y con el cuerpo caliente se metió a la ducha y le dio una neumonía. Casi se muere. Según dice, ella murió. La llevaron a la cama, tiene un hijo que es creyente, oraba por ella y bueno, pero ella dice que de pronto sirvió a Dios. Estuvo frente a Dios y Dios la llamó por su nombre la llamó y le dijo, mira, le dijo, y le mostró, mira, esta es tu vida, estás viviendo una vida de pecado, una vida pagana, lejos de mí, adorando ídolos, haciendo esto y lo otro, en tu fiesta, en borrachera, y le mostró como una pantalla toda su vida. Dice que ella lloraba y Dios le hablaba a su corazón y le decía, es esto, tú has pecado, pero yo te voy a dar una oportunidad, le dijo. Te voy a dar una oportunidad, porque yo sé que tú amas mucho a tus nietos. Sus nietos iban a la iglesia. Yo sé que tú amas mucho a tus nietos, le dijo, y te voy a dar una oportunidad. Levántate, le dijo. Señor, no puedo, se sentía débil, levántate. Dice que cuando le dio la mano, a duras penas se levantó, y cuando se levantó, el Señor le dijo, ahora mira, le mostró un escenario, y ella estaba ahí cantando y alabando a Dios. Y cuando ella cuenta que volteó a mirar, estaba su nieto, uno de ellos tocando la batería, el otro cantando, y el otro que estaba abajo mirando, estaba alabando a Dios. Yo te voy a usar, le dijo, así de esta manera, pero sal de este mundo
y sírveme a mí. Gloria a Dios. Esta mujer, ¿por qué se volvió a Dios? Porque le mostró toda su vida como una película. Ella se avergonzaba y lloraba y le pedía perdón a Dios y se arrepintió. Por eso te digo, Dios va a traer a la luz el secreto de todos los hombres. Punto número 3. Tercera razón. Será un juicio con un testigo. Será un juicio con un testigo. Quiero ir al libro de Apocalipsis. Va a haber un testigo allí. Lo leo nuevamente. Versículo 11-12 dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y escucha esto: y el que no se había escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El testigo es el libro de la vida. El libro de la vida está allí como testimonio de que Dios es justo, que Dios no es malo. Mire, en el libro de Timoteo, Dios tiene un libro donde registra el nombre de todos aquellos que vienen a Él y lo reciben como su Señor y Salvador personal. Ese es el libro de la vida. Filipenses 4. Escucha esto. 4:1 dice: así que, hermanos míos y amados, deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El libro de la vida va a estar como testimonio allí de que Dios es justo. Y se va a buscar su nombre en el libro de la vida. Y si no está su nombre en el libro de la vida, ¿por qué no va a estar? Pero Dios va a estar ahí como testigo, diciendo: mira, soy justo, te di la oportunidad. Si tú aceptaste mi palabra, si la recibiste, tiene que estar en el libro de la vida. Pero si no está, entonces tampoco está el nombre de la persona. Mire lo que dice aquí el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Es interesante, 13. El versículo 8, cuando habla de la adoración a la bestia, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dios tiene un libro donde están registrados los nombres de todas las personas que lo han aceptado como su Señor y Salvador. Lamentablemente, en este juicio, ninguno de ellos va a estar su nombre en ese libro, pero el libro está allí como testimonio. ¿Me entienden lo que estoy compartiendo? Este libro va a mostrar y va a ser evidencia del rechazo al Evangelio. Miren lo que dice Juan, capítulo 12, el Evangelio de San Juan 12, verso 47. El Evangelio de Juan, capítulo 12, 47 y 48, escuche. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que dice, a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, en el día del juicio. Amigo, amiga, quien te va a juzgar no va a ser el pastor, el sacerdote, tu hermano, tu primo, va a ser la palabra de Dios. Esa palabra que se te predica continuamente y la rechazas. Esa palabra te va a juzgar en el día del juicio. Y tal vez de pie ante ese tribunal podrás decir: Señor, busca mi nombre en el libro de la vida porque yo fui a la iglesia. Yo iba a la iglesia, de repente ibas a la iglesia, acompañabas a los cultos. ¿Pero qué haces en la iglesia? Cuando estabas allí sentado, escuchando la prédica, estabas pensando en el partido de la siguiente semana, estabas pensando en la fiesta, estabas pensando en el licor, estabas pensando en las diversiones, tu mente estaba en otra cosa y decías en tu corazón: ¿a qué hora termina de predicar este pastor? Qué aburrido, quiero irme con mis amigos a pasarla bien, ¿verdad?
¿Cómo va a estar tu nombre en ese libro? No va a estar en el libro de la vida. Por eso dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Dios es amor. Dios no quiere que nadie perezca, pero hay un testigo acusador. Si tu nombre no está ahí, está en el libro de las obras y estás condenado. Pero la Biblia también dice en San Juan 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si tú aceptas a Jesús, lo recibes en tu corazón, vas a ser salvo. Pero si no, mira lo que dice el 18. Y esta es la condenación. Pero el 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Millones de millones, billones y billones de pie ante Dios, condenados por la eternidad. Ninguno podrá decir, a mí Dios no me predicó, a mí nadie me predicó el Evangelio, porque todos están oyendo hoy el mensaje del Evangelio. Quiero terminar diciéndote lo siguiente, que Jesús te ama y murió por ti. Jesús ahora es tu abogado, pero un día será tu juez si lo rechazas. Había en una ciudad un hombre, un hábil ladrón, que era un famoso ladrón. Era famoso por sus hazañas de ladrón, pero también porque tenía un amigo que era abogado. Y cada vez que este ladrón caía, cuando lo atrapaban y era llevado a juicio, siempre salía libre, porque su amigo era un abogado muy hábil y lograba su libertad. Y así que él hurtaba y robaba muy confiado, porque tenía a su amigo, ¿no?, que era abogado y lo libraba de todas esas cosas, ¿no?, de ir a la cárcel. Pero su amigo no se quedó como abogado, sino llegó a ser juez. Y cuando se enteró, empezó a robar con más ganas, porque él decía, mi amigo ahora es juez, así que la cárcel para mí no existe. Y lo atraparon y lo llevaron a juicio. Y estaba ahí su amigo. Y cuando su amigo dio el veredicto, lo halló culpable. Y él dijo, un momento, le dijo, no puede ser, le dice. ¿Tú eres mi amigo? Sí, soy tu amigo, le dijo. Mira, tú, cuando eras abogado, tú me defendías. Hiciera lo que yo hiciera, tú lograbas sacarme de la cárcel, librarme de la cárcel. Y él le decía, ¿sabes por qué hacía eso?, le decía el juez. Porque en ese tiempo yo era abogado y mi labor era defenderte y lograr tu libertad. Pero ahora soy juez y te condeno. ¿Qué dice la Biblia? Que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El que rehúsa creer no verá la vida, sino la ira de Dios estará sobre él. Evita estar delante del trono de Dios y procura estar en el tribunal de Cristo, para que puedas ser galardonado y recompensado si le entregas tu vida a Jesús. Recuerda lo que Él murió y te ama. Quiero hacerte una invitación a que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida, ahí donde tú estás. Este mensaje, si lo crees o no lo crees, no lo sé, pero es de vida o muerte. Ahí donde estás, repite conmigo, Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Escribe mi nombre, dile, en el libro de la vida del Cordero, y bórralo, Señor, y bórralo del libro de las obras. Borra todas mis manchas, todos mis pecados del libro de las obras, porque ahora yo te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si así lo has hecho, tu vida es como una hoja en blanco, nueva. Ahora eres una nueva criatura. Como la señora que les dije, que tuvo esa revelación. Dios se le mostró. ¿Sabe lo que hace esta mujer? Ni bien se levantó de la cama, empezó a escuchar música cristiana. ¿Y sabe lo que dijo esta mujer? Dijo, ni bien pasa esta cuarentena, empiezo a congregar en una iglesia. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amigo, si te gustó el mensaje de este día, da like, suscríbete y activa la campanita. Vamos a tener una serie de estudios bíblicos muy interesantes y te queremos invitar a que participes también. Dios te bendiga.